Israel había cruzado el mar. Habían visto el ejército de Faraón hundirse en las aguas. Habían cantado el cántico de victoria en la orilla. Y ahora estaban en el desierto de Shur, 3 días caminando sin encontrar agua. Y cuando finalmente encontraron agua en Mará, el agua era amarga. No se podía beber. Y el pueblo murmuró contra Moisés: ¿Qué hemos de beber? Esas palabras llegaron tan rápido, 3 días después del milagro más grande que habían visto, 3 días después de caminar entre paredes de agua, 3 días después de ver a Adonai derrotar al ejército más poderoso de la tierra. Y ya murmuraban. Y eso revela algo profundo sobre el corazón humano, que la memoria de los milagros se desvanece rápido cuando el dolor presente es real, que es posible haber visto el mar abrirse y 3 días después dudar de si Adonai puede darte agua. Pero Adonai no abandonó a su pueblo en esa amargura. Mostró a Moisés un árbol y lo arrojó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y de allí los llevó a Elim, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, abundancia después de la amargura, provisión después de la queja, fidelidad después de la duda, y siguieron caminando, y llegaron al desierto de Sin, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y dijeron: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, porque nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ollas de carne en Egipto. Así recordaban la esclavitud, no los latigazos, no las cadenas, no el barro y los ladrillos bajo el sol. Recordaban la comida. Y eso también es un patrón del corazón humano, que cuando el camino de la fe se pone difícil, la mente tiende a idealizar lo que dejó atrás, a recordar solo las ollas de carne y olvidar las cadenas que venían con ellas. Y Adonai respondió: no con enojo, no con juicio inmediato, con provisión. He oído la murmuración de los hijos de Israel. Diles que a la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Y esa tarde subieron codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había algo sobre la faz del desierto, algo fino como la escarcha, algo que nadie había visto jamás. Y el pueblo se preguntó unos a otros: ¿qué es esto? Y Moisés les dijo: es el pan que Adonai os ha dado para comer. Maná, pan del cielo, pan que Adonai enviaba cada mañana, fresco, suficiente para ese día, sin excesos, sin acumulación, sin la posibilidad de guardarlo para mañana. Porque Adonai no quería solo alimentar el cuerpo de su pueblo, quería enseñar algo al corazón, que la dependencia diaria de él no es debilidad, es el diseño correcto de la vida con Adonai, que el corazón que aprende a confiar en él para hoy, descansa de una manera que el que acumula para mañana nunca puede descansar. Y cada mañana durante 40 años cayó el maná, sin falta, sin interrupción. 40 años de fidelidad diaria, grabada en la experiencia de un pueblo que aprendía a confiar, un día a la vez. Y cuando llegamos a Yeshua, la conexión es tan directa que él mismo la trazó. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El maná en el desierto era real, era provisión genuina de Adonai, pero era temporal. Alimentaba el cuerpo por un día, y al día siguiente había que recoger más, y eventualmente los que la comieron murieron. Pero Yeshua, el pan verdadero que descendió del cielo, no alimenta solo por un día, no se acaba al día siguiente. El que come de este pan vive para siempre,
porque Él no es solo provisión para el cuerpo, es la vida misma. Y para nosotros hoy, el maná sigue hablando con una fuerza que no ha perdido un gramo de su peso, porque vivir con el espíritu del maná significa comenzar cada día reconociendo que dependes de Él, que la porción de hoy viene de Él, que no hay autosuficiencia real, que el pan espiritual, la palabra de Adonai, el tiempo con Él cada mañana, no puede acumularse del domingo para toda la semana. Necesita ser recogido fresco, cada día, como el maná en el desierto. Y aquí está la pregunta que el maná le hace a cada corazón hoy. ¿Estás recogiendo el pan fresco cada mañana o estás viviendo de la provisión de la semana pasada? Porque el maná que no se recoge hoy se pudre, y el alma que no busca a Adonai hoy vive del ayer. El mismo Yeshua que dijo en Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre». Te espera esta mañana, fresco, suficiente, real. La pregunta no es si está disponible, la pregunta es si vas a recogerlo. Había una roca en el desierto, una roca común, seca, sin agua visible, sin nada que indicara que adentro había algo. Y Adonai le dijo a Moisés, «Golpéala», y de esa roca salió agua suficiente para 2 millones de personas. Pero lo que ocurrió en esa roca era mucho más que un milagro de agua. Era una imagen del plan más profundo de Elohim, que todavía no había llegado. Desarrollo. Éxodo 17. Uno dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y el pueblo contendió con Moisés, y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Éxodo 17:3 registra algo que duele leer. «Y el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros ganados?» Esta no era la primera vez que el pueblo murmuraba, no era la segunda. Era un patrón que se seguía repitiendo. El milagro del mar, el agua amarga de Mará, el maná, y ahora la sed en Refidim. Y cada vez, en lugar de recordar lo que Adonai había hecho, el pueblo miraba lo que no tenía. Y Moisés clamó a Adonai diciendo, «¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán». Éxodo 17:4. Y Adonai respondió con una instrucción que en ese momento debió sonar extraña. Éxodo 17:5-6. Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con la que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, y la roca fue golpeada, y el agua salió, y el pueblo bebió. Y Moisés llamó a ese lugar Masá y Meribá, a causa de la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está Adonai entre nosotros o no? Esa pregunta es una de las más reveladoras de todo el desierto. ¿Está Adonai entre nosotros o no? No era una pregunta teológica abstracta, era el grito de un corazón que había presenciado milagros, y todavía no había aprendido a confiar en la presencia de Adonai, más allá de lo visible. Pero la historia de esta roca no termina en Éxodo 17, porque en Números 20, décadas después, el pueblo volvió a quedarse sin agua, y Adonai le dio una instrucción diferente a Moisés esta vez. Números 28, toma la vara, y reúne la congregación, y hablad a la peña delante de ellos, y ella dará su agua. Esta vez no había que golpear, esta vez había que hablar. La roca ya había sido golpeada, ya había salido el agua, ya había sido establecido el patrón. Esta vez solo había que confiar en la palabra. Pero Moisés,
cargado del peso de 40 años de murmuración, cargado de frustración acumulada, hizo algo diferente. Números 20:11 dice que Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y la congregación bebió, y sus animales también. El agua salió de todas formas, pero la desobediencia tuvo consecuencias. Números 20:12 registra las palabras de Adonai: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esas palabras son de las más solemnes de toda la Torá. Moisés, el hombre que había hablado con Adonai cara a cara, el que había levantado la vara sobre el Nilo, el que había guiado al pueblo por el desierto 40 años, no entraría a la tierra prometida, no por sus fracasos anteriores, sino por este momento, por golpear cuando debía hablar, por actuar en la carne cuando Adonai había pedido fe. Y aquí la conexión con Yeshua es tan poderosa que el apóstol Shaul no pudo ignorarla. Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. La roca era Mashiach, no una imagen de Mashiach, no un símbolo abstracto. Shaul dice que la roca que fue golpeada en el desierto era Mashiach. La roca solo necesitaba ser golpeada una vez. Yeshua solo necesitó morir una vez. Y de ese golpe, de esa única crucifixión, salió agua viva para toda la humanidad. Agua que nunca se acaba, agua que sigue fluyendo. Y Juan 7:37 al 38 registra que Yeshua se levantó en el último día, el gran día de la fiesta, y exclamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La roca fue golpeada, el agua salió, y ahora ya no hay que golpear más, solo hay que venir y beber. Y aquí está la pregunta que la roca le hace a cada corazón hoy. ¿Sigues buscando agua en los lugares equivocados, cuando la roca ya fue golpeada por ti? Juan 4:13 al 14 dice que Yeshua le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay una sed que el mundo no puede saciar, que el dinero no puede saciar, que el éxito no puede saciar, que las relaciones humanas no pueden saciar completamente. Solo la roca puede saciar esa sed, y esa roca ya fue golpeada. Ya salió el agua, ya está disponible. La pregunta es si vienes a beber. Aquí vemos dos verdades que el alma necesita recibir juntas. La primera es la fidelidad de Adonai, que cuando el pueblo tenía sed, Adonai no los dejó morir, que la provisión llegó aunque la actitud del pueblo no lo merecía, que la gracia de Elohim no espera que estemos en nuestro mejor momento para actuar. Actúa en medio de la murmuración, en medio de la duda, en medio de la pregunta: ¿está Adonai entre nosotros o no? Y la segunda verdad es la seriedad de la obediencia. Lo que ocurrió con Moisés en Números 20 no fue un castigo caprichoso, fue la consecuencia de representar mal el carácter de Adonai delante del pueblo, de golpear cuando debía hablar, de actuar en frustración cuando Adonai había pedido fe. Y eso sigue siendo una advertencia profunda para hoy, que el liderazgo delante del pueblo de Adonai es sagrado, que cómo representamos a Elohim delante de otros importa, que la frustración acumulada no justifica desobedecer en el momento decisivo, pero al final, la verdad más grande de esta historia es la que Shaul declaró: la roca era Mashiach, ya fue golpeada, ya salió el agua, y esa agua sigue fluyendo para todo el que viene a beber. Había serpientes en el desierto,
serpientes ardientes, y estaban mordiendo al pueblo, y la gente moría. Y Adonai le dio a Moisés la instrucción más extraña que se pueda imaginar. Haz una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta, y el que fuere mordido, la mirará y vivirá. Una serpiente levantada sobre un palo, en medio de un desierto lleno de muerte. Y Yeshua dijo que esa imagen hablaba de él. Números 21:4 dice que el pueblo partió del monte Ore, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y el alma del pueblo se desanimó por el camino, y el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pan tan liviano. Así llamaron al maná, el mismo pan sobrenatural que Adonai había enviado cada mañana durante años, el mismo pan que los había sostenido en el desierto sin que les faltara nada. Lo llamaron liviano, sin valor, fastidioso, y eso revela algo muy serio sobre lo que años de provisión gratuita pueden hacer en el corazón si no se recibe con gratitud. Que la familiaridad con los milagros puede convertirse en indiferencia, que el pan que antes asombró puede llegar a aburrir, que el corazón que no cultiva la gratitud termina despreciando exactamente lo que lo sostiene. Y Números 21:6 dice que Adonai envió serpientes ardientes entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La consecuencia fue real, inmediata, no simbólica. La murmuración contra Adonai y contra el pan que él había provisto tuvo un costo que se sintió en la carne, y el pueblo fue a Moisés, y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Números 21:8-9 dice que Adonai respondió y dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta es una de las instrucciones más paradójicas de toda la Torá. La serpiente era el símbolo del problema, era lo que estaba matando al pueblo. Y Adonai dijo: haz una imagen de lo que te está matando, levántala en alto y mírala para vivir. No es lógico, no es intuitivo, no es lo que ningún consejero humano hubiera recomendado, pero era la instrucción de Adonai. Y los que obedecieron, vivieron, y los que no miraron, murieron, no por la severidad de la picadura, sino por la decisión de no mirar hacia donde Adonai había señalado. Y entonces llegamos a Juan capítulo 3, y Yeshua está hablando con Nicodemo de noche, y en medio de esa conversación, Yeshua mismo traza la conexión que ningún teólogo hubiera atrevido a trazar. Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yeshua se identificó con la serpiente levantada, no porque fuera pecado, sino porque Shaul lo explicaría después en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yeshua cargó sobre la cruz todo lo que nos estaba matando, todo el veneno del pecado, todo el daño de la rebelión, todo lo que la humanidad había acumulado desde el primer hombre, y fue levantado en alto, como la serpiente de bronce en el desierto, para que todo el que mirara hacia él viviera, no el que entendiera todo primero, no el que tuviera suficiente mérito,
no el que hubiera pagado suficientemente su deuda. Todo aquel que mirare, vivirá. Y la siguiente frase que Yeshua pronunció es la más conocida de toda la Escritura. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce en el desierto era la imagen de la cruz. El veneno de las serpientes ardientes era la imagen del pecado que mata. La mirada que sanaba era la imagen de la fe que salva. Y la instrucción sigue siendo la misma hoy. Mira hacia Él, no porque lo merezcas, no porque hayas resuelto todo, solo porque Adonai dijo, el que mirare, vivirá. Y aquí está la pregunta que la serpiente de bronce le hace a cada corazón hoy. ¿Estás mirando hacia donde Adonai señaló? ¿O sigues buscando otra solución para el veneno que te está matando? Porque hay cosas en la vida que no se resuelven con más esfuerzo, no se resuelven con más disciplina, no se resuelven con más religión, solo se resuelven mirando hacia el que fue levantado en alto, el que cargó el veneno de todo lo que nos mata, el que dijo, el que en mí cree no se perderá. La serpiente ya fue levantada, la cruz ya ocurrió, el precio ya fue pagado, solo queda una cosa: mirar y vivir. Aquí vemos algo que el alma necesita recibir con honestidad. El pueblo murió no porque el veneno fuera irresistible, murió porque no miró hacia donde Adonai había señalado. Y eso sigue siendo la tragedia más común del corazón humano hoy. No que la solución no exista, sino que el corazón mira en todas las direcciones posibles, menos hacia la única que puede sanar. Busca más conocimiento, busca más experiencias, busca más esfuerzo propio, y el que fue levantado en alto sigue esperando ser mirado, con fe simple, con honestidad total, sin necesidad de resolver todo primero, solo con la disposición de mirar hacia Él. Y la promesa sigue siendo la misma de Juan 3:14 al 16. Todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna, no el que entiende perfectamente, no el que tiene todo resuelto, todo aquel que mira, todo aquel que cree. Israel había cruzado el mar, había bebido agua de la roca, había comido el pan del cielo, había mirado hacia la serpiente levantada y vivido 40 años en el desierto, no porque Adonai no pudiera llevarlos más rápido, sino porque el desierto tenía una tarea que solo el desierto podía hacer: transformar esclavos en pueblo, quebrantar el orgullo y construir fe, enseñar que la vida con Elohim no se mide por lo rápido que llegas, sino por lo que eres cuando llegas. Pero la historia del desierto no termina aquí, porque todavía hay algo que no hemos visto. La batalla más grande que Israel enfrentó no fue contra Faraón, no fue contra las serpientes, no fue contra el hambre o la sed, fue contra el miedo que hizo que una generación entera se quedara fuera de la promesa, que vio los gigantes y se encogió, que tuvo la tierra prometida a un paso y prefirió el desierto. Y también hay algo que Adonai hizo en ese desierto, que señala directamente a Yeshua, con una claridad que va a dejarte sin palabras: la roca que lo siguió, el maná que descendió del cielo, la serpiente levantada en alto, y lo que viene ahora. En la secuencia 2 del desierto, veremos lo que ocurrió cuando Israel llegó al borde de la promesa y qué hizo con ella. Veremos el costo del miedo y la fidelidad de Adonai, que no abandonó, aunque la generación que abandonó nunca entró. Y veremos cómo todo eso sigue hablando al corazón que hoy está parado en el borde de su propia tierra prometida, dudando si cruzar. No pierdas la secuencia 2, porque la historia del desierto
todavía tiene mucho más que revelar. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y si esta primera parte llegó a tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra: desierto, y con eso me dices que llegó. Adonai te bendiga. Si tu presencia va conmigo, yo no temeré. Adonai, llévame a la peña y cúbreme otra vez. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu luz, haz pasar tu bien sobre mí, mi anhelo eres tú. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu amor, que mi vida quede marcada por tu santo resplandor. Adonai, no quiero caminar sin ti, mi descanso está en tu voz. Adonai, quédate conmigo, llena mi corazón. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu luz, haz pasar tu bien